Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Marcos Evangelista. Su nombre completo era Juan Marcos. Su madre era integrante de la comunidad de Jerusalén y su casa era lugar de reunión de los primeros cristianos. Juan Marcos fue evangelizador junto a Pablo al inicio, acompañándolo en su primer viaje y luego con Pedro. Algunos datos permiten ubicarlo en la comunidad de Roma durante la persecución. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy de una manera tan especial en que recordamos a San Marcos Evangelista, el primer evangelista, el que escribe, el que nos deja este testamento tan lindo. Estamos en el año 65, 70 de la era cristiana. La comunidad cristiana necesita poner por escrito el mensaje de salvación, la propuesta de Yaro Cueñandebe. Queridos hermanos, pidamos a Dios hoy en esta Eucaristía, al rezar por intercesión de San Marcos, que podamos aprender y conocer el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey
celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará. Los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente tu amor, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados
a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos celebrando esta Eucaristía en este día tan importante en que celebramos a San Marcos Evangelista. Es el primer evangelista, es decir, el primer escrito que nosotros, según los estudiosos, según los biblistas, nos presentan y nos dicen que el primer evangelio que se escribe más o menos entre el año 65, 70, ¿verdad? Del 60 al 70, digamos una década, que comienza a recopilarse estas propuestas alguien tiene que escribirlo, es una comunidad preocupada. Los discípulos, aquellos que han acompañado a Jesús, sus apóstoles, muchos de ellos ya están desapareciendo, se están muriendo, aquellos que tuvieron ese contacto directo con el Señor. Y ante esta realidad entonces comenzamos a encontrarnos con la necesidad de poner por escrito. Recordemos que aquí existía mucho de la tradición oral, pero tenemos que saber que esto siempre nos lleva a qué cosa, y nos lleva a entender que las palabras llevan el viento, ¿verdad? Y después repito lo mismo, pero ya no repito de la misma manera. Y así podemos ir cambiando. Entonces las palabras tienen muchas ventajas en el sentido querigmático, de anuncio, del entusiasmo, de la vida, de lo que tenemos por dentro, de lo que nos toca profundamente. Podemos animarnos a ikatua y lleva, con la palabra, con la fuerza, con el entusiasmo. Pero recordemos, queridos hermanos, esa desventaja, tal vez menos desventaja de lo que puede significar una tradición oral, pero se necesita poner por escrito, porque se necesita tener bien clara esa doctrina, esa enseñanza, ese mensaje que el Señor quiso anunciar y fue anunciando. Incluso después sabemos que la misma palabra, los mismos escritos tienen las famosas glosas, es decir, algunos agregados posteriores. ¿Por qué? Porque la comunidad reflexiona. Reguapujare calcula, lee una vez, endure, le llene, mandu amba, el oye, evacue, coabe y catuña moiña, moponaveña, enduponavella y coaponave. Vamos a aclarar. Bueno, en fin, todos estos elementos son necesarios y fundamentales. Pero ahora, nosotros, hoy con esta lectura, en esta fiesta de San Marcos, al recordarlo, le agradecemos sinceramente que en nombre de la comunidad fue escribiendo estos relatos. Y aquí se nos presenta y nos dice la lectura y la palabra de hoy, un envío también para cada uno de nosotros, fruto del Evangelio, fruto de esta palabra.
Así como Marcos, que fue capaz de llevar adelante al Cristo, que hacía qué cosa, y la capacidad y la fuerza de mostrar su fe a través de los prodigios. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, ciertamente que los prodigios vienen con nosotros. Estos son los prodigios que acompañarán a los que crean, a los que se adhieren, a los que comunican la palabra de Dios. En primer lugar, arrojarán demonios en mi nombre, tantos daimón, tantas cosas negativas en la vida del mundo, de la sociedad. Expulsar demonios, expulsar las cosas negativas, no quedarnos ni dejarnos influenciar por las cosas del mal, dice Omea. Y todos tenemos la fuerza y la capacidad, porque ya cuando va a expulsar demonios, quiere decir que ya un parete ya es peandiga tuyo y que se coebe, peandiga tuyo ave o mandase el mal fuera de este lugar. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles son estas nuevas lenguas? Inglés, alemán, francés o lo que sea. Hablar nuevas lenguas es hablar sobre todo el lenguaje del amor, del entendimiento, de la comprensión. Ñamañao yoesares añaño entender, ñaño comprender. Ya es bueno, ese es el lenguaje del amor, el lenguaje del entendimiento, queridos hermanos. El cristiano que sigue a Jesús habla esa lengua, habla la lengua de la caridad. Podrán tomar a las serpientes con sus manos. Quiere decir que aquí tenemos la fuerza, ¿verdad? La serpiente siempre la que seduce, la serpiente siempre la peligrosa, la venenosa. Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Queridos hermanos, toda esta analogía simplemente nos está diciendo Marcos aquí que el cristiano que vive auténticamente el seguimiento de Cristo es capaz de vencer siempre el mal. No tomarlo literalmente, no. Aquí quiere decir que si nosotros estamos llenos de Cristo, nada de lo que viene siempre a golpear nuestra puerta, nuestra vida y nos quiere derribar, justamente tendremos la fuerza de la gracia de Dios, porque vivimos auténticamente nuestra vida cristiana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y peticiones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que animada por Cristo resucitado, proclame con fervor la buena noticia a todos los fieles, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que encuentren la luz y la verdad en Dios y estén al servicio de los más necesitados, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestras familias, en especial por los jóvenes, para que reciban la bendición de Cristo resucitado y vivan en constante acción de gracias, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que estemos animados y crezcamos en la fe, para compartir la alegría de salvación en Jesucristo, el resucitado, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios bondadoso y misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino.
Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar la fiesta de San Marcos Evangelista, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu Iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús,
su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Marcos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más.
En este comedor social funcionamos a base de equipos. Cada día tenemos un equipo de voluntarios diferentes. Nos dividimos en dos, unos hacemos cocina y luego otros son los que se servía en el comedor, ahora se reparten bolsas. Y bueno, básicamente lo que intentamos es que todos puedan tener una comida caliente diaria. Los usuarios suelen ser, casi todos repiten día a día, con lo cual ya les conocemos, es un poco como una familia y ellos nos conocen a nosotros. Entonces intentamos que tengan unos momentos también de cercanía y que puedas hablar con ellos y que te puedan contar un poco lo que les está pasando, ¿no? Me llamo Ricardo y llevo viniendo aquí 11 años. Vengo aquí todos los días, duermo donde puedo en un cajero automático y bueno, pues es lo que es. Ricardo, sin personas como él, el comedor no existiría. Sin lo que nos ayuda, no podríamos salir adelante. Pero es normal porque el comedor realmente no es de la orden, el comedor es de ellos y para ellos. O sea, el ver que hay muchas personas que están pasando lo que están pasando, pues te hace pensar mucho más en toda esta gente, ¿no? Y en todo el sufrimiento que hay ahora. Seguramente en las circunstancias que muchos de ellos viven, nosotros estaríamos hundidos. Y luego pues a ti te aporta personalmente porque por lo menos ves directamente que haces algo que es muy bueno para ellos. La gente que trabaja aquí es maravillosa y pone de su parte todo muchísimo más de lo que se puede poner en un ámbito normal. Tú recibes mucho más de lo que das siempre. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá
confía que Jesús contigo está. No te rindas y confía que Dios cuida de tu vida y no te dejará. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará. Jesús, su amor te sostendrá. No te rindas, Él nunca te Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas Él te levantará. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés.
la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te busca, oh Dios, así te busca mi alma, como la sierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te anhela, así te anhela mi alma. Yo tengo sed de Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro y tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Como la sierva sedienta busca corrientes de agua, oh, así mi alma te busca, así te busca mi alma. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Yo tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Dame a beber. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Dame a beber el agua viva de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia, mi alma tiene sed de tu amor. Tengo sed del Dios de la vida, tengo sed de ti, mi Señor. Dame a beber tu agua viva, ven y sacia mi corazón y haz brotar un río de amor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios y el Santo de Israel. Y estoy contigo. Y nunca te dejaré, no te dejaré, no. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel. Y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector. Y tú eres mío. No temas, pueblo mío. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo, que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida,
que entra a nuestra iglesia, que entra a nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.